estamos convencidos que la trazabilidad ayuda a la calidad y estamos convencidos también en que en este tema de la trazabilidad en todo el mundo, y no solo acá, hay poca participación del sector prestador. En general, la trazabilidad en el mundo viene impulsada desde regulaciones de los estados o desde la necesidad de la industria. Y es así como en todo el mundo está mucho más involucrada la industria, los distribuidores y los reguladores que los prestadores. Entonces, construir desde SADAM esta vía de comunicación, esta vía de diálogo, este ambiente necesario para hacer que las cosas pasen bien, nos pareció muy importante. Porque los hombres, cuando era chico decían, los hombres tienen que hacer 3 cosas en la vida: escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que eso no es así. Que la idea es escribir un libro, que los demás tengan ganas de leer y se nutran cuando lo lean. Que plantar el árbol no es poner la semilla, sino cuidarlo después y crear un ambiente donde florezca y dé frutos. Y tener un hijo es educarlo. Por eso el ambiente y el cuidado, para que una norma que es correcta y que tenemos que hacer que funcione, florezca, es el diálogo y es la construcción de los cómo lo vamos a hacer entre todos. Esto es lo que intentó SADAM con esta convocatoria y el sanatorio gustoso presta apoyo a esta iniciativa. Nada más. Yo muy brevemente voy a ponerle un marco de algo que habitualmente nosotros no hablamos. Es muy breve, son solamente 5 slides para poder presentarlos aquí a los oradores principales de la mañana, a Maximiliano y a Laura, perdón, Daniela, pido disculpas. ¿Por qué? Porque nos vamos observando que muchas veces se ponen en funcionamiento normas o leyes o se mandan a través de las cámaras de diputados normas excelentes, bien fundamentadas, bien escritas, que tienen una lógica, que tienen un porqué, pero que después fracasan en el tiempo de la implementación. Que cuando llega el momento de tener que ponerlas en funcionamiento, las instituciones no lo entienden. Yo viajo mucho por el interior, los ministerios de salud se desentienden de este tipo de situaciones, los farmacéuticos hospitalarios no saben de qué le estamos hablando. Lo digo en primera persona porque quizás los que estaban sentados más temprano habrán visto una araucaria en el fondo de pantalla de la computadora de SADAM, y es porque fuimos a hablar de trazabilidad a Neuquén, a Río Negro, y fuimos a fundamentar por qué era importante que ellos se comprometieran como estados provinciales en la trazabilidad. Y es algo que, como bien decía Manuel, no alcanza con plantar la semilla. Acá hay que plantar la semilla y duro, hay que darle abono y hay que humedecerla y hay que ponerle un tutor cuando sea un poquito más fuerte hasta que dé frutos, no da frutos inmediatamente. Entonces, claramente, parte de lo que para nosotros en auditoría es importantísimo es la pedagogía. La primera cosa es un auditor, es un pedagogo, es un docente, es alguien que le dice a la institución cómo podría funcionar mejor o qué cosas se está haciendo mal y podría hacerlas de un modo diferente. Por eso también ese encuadre que hace algunos años queremos y hemos ido con todos los colegas de la comisión directiva, hemos ido impulsando, que ese es el nuevo rol del auditor. El auditor vinculado a la investigación, a la evidencia científica, a la formación y a la capacitación permanente, pero fundamentalmente a poner en funcionamiento las normas que el Estado como regulador nos ponga a funcionar. Uno dice, pero ¿es que a la Argentina se le ocurrió alguna cosa muy loca? ¿Es que a la Argentina se le ocurrió gastar plata en donde no hay que gastar plata? ¿No hay suficiente gasto en el sistema de salud
como para que sigamos gastando ahora en la trazabilidad de medicamentos y encima de eso se les ocurrió los dispositivos médicos y las prótesis. Entonces yo quiero salirme de la Argentina porque lamentablemente no tenemos datos de Argentina. No puedo hablar en primera persona y decir en Argentina pasa esto. En Argentina tenemos tantos eventos adversos. Le podría contar eventos adversos de Gran Bretaña, de España, de Estados Unidos, de Australia, de un montón de países. Podría contarle cómo el porcentaje de evento adverso están cercanos al 15%. Evento adverso, o sea, muerte o discapacidad transitoria o permanente por el estar simplemente en contacto con el sistema de salud, sea en ambulatorio o en internación, y que no tiene nada que ver con la patología por el cual el paciente nos vino a ver. ¿No les parece suficientemente importante esto para que nos ocupemos? Se gasta más en remediar eventos adversos que en toda la inversión en cáncer de mama y HIV en un año en el mundo. Se gasta mucho más en eventos adversos. Y de eso no hablamos. ¿De quién es ese trabajo? De sus auditores internos. Y si no tienen áreas de auditoría interna, empiecen a pensar cómo van a hacer auditoría interna, porque de esto se trata. Se trata de no contar muertos, sino de contar pacientes con un problema o pacientes con una dificultad y que tenemos que juntar los recursos disponibles para evitar tener una persona fallecida que pudimos evitar. Y esto, créanme que yo no quisiera abundar en detalles, pero yo viajo mucho por el interior. Y a veces uno dice, ¿esto era necesario? ¿Era necesario que esperaran hasta último momento para derivar un chico al Garrahan? ¿Era necesario que se muriera gente por neumonía en el interior de algunas provincias? ¿Era necesario? ¿No teníamos remedios para esas cosas? ¿Cómo puede ser que estemos tan lejos de eso? Pero de nuevo, como no tengo números de Argentina y solamente les puedo hacer relatos casi personales, que no sería la idea, pero que quiero movilizarlos hacia el hecho de que todos los que vivimos en Buenos Aires y tenemos como punto de referencia instituciones prestigiosas como el Sanatorio Finoquieto, nos quedamos tranquilos y decimos, no, pero a mí no me va a pasar eso, porque el día en que a mí me pase algo, yo me vengo acá al Sanatorio Finoquieto, lo veo al doctor allá, a Jorge Kritzer, al doctor Furfaro, algunos de los doctores prestigiosos que están por aquí, digo, a mí me van a resolver el problema. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando estés de vacaciones? ¿O qué pasa cuando estés transitando una ruta? Ahí te vas a encontrar con otra Argentina, con otros servicios de salud, con otros profesionales formados como pudieron, con otros enfermeros que muchas veces ni siquiera son enfermeros. Y ahí nos vamos a dar cuenta que este recorte de la realidad que es la ciudad de Buenos Aires no es la Argentina. No es la Argentina. Entonces, tenemos una semilla que hay que hacerla germinar, que hay que hacerla crecer, que hay que ponerle los tutores necesarios para que se sostenga y hay que hacer que dé frutos. Cuando dé frutos y digamos, yo participé en aquellas jornadas o acompañé a aquella norma de un gobierno que estaba terminando, pero que el que vino después decidió que lo iba a continuar porque valía la pena, estamos diciendo, hacemos que esa norma, buena norma, le ponemos un tutor, la fortalecemos porque el beneficio es para todos. Esto es lo que queremos decir. Pero saliéndonos de la Argentina, porque no tengo números para mostrar, les quiero mostrar esto que sí, ahora Cari se me lo ponemos en pantalla. No sé. Si no, tenés una flechita ahí abajo y me lo muestro la flechita de abajo. Fíjense, esta es una encuesta europea, forma parte de lo que se llama el barómetro de la salud, sería el observatorio de la salud de Europa, 27 países, a los cuales se hizo una encuesta durante 2009, publicada durante 2010, preguntándole justamente si el paciente, qué clase de calidad de atención siente que tiene. Yo me voy a correr así que ustedes la pueden ver. Traumatología por acá. Los resultados de las encuestas sugieren que parte de la población de la Unión Europea muestra una cierta preocupación por los riesgos innecesarios asociados a la atención sanitaria. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de población europea, no estamos hablando de África, ¿sí? Estamos hablando de población europea formada, de esa que nosotros decimos que nos complican la vida, porque están muy formados, porque leen por internet, porque tienen otra información. Bueno, son ellos. Ellos son. ¿Y ellos qué nos dicen? Fíjense,
El 50% de la población teme un daño por la atención sanitaria, sea tanto esto en internación como en ambulatorio. Temen sufrir un daño. O sea, no todos lo sufrieron, pero en el Vox Populi, en lo que la gente repite, en los barrios, en los salones, en los clubes, en las escuelas, hay una cierta percepción de que ciertos riesgos puedo estar corriendo por simplemente estar en contacto con el sistema de salud. Y fíjense, acá tenemos acá una estadística, y esto es tomado del propio estudio, ¿qué probabilidad es, cuánto yo supongo que podría recibir un daño en el hospital en donde me están cuidando, o en un área no hospitalaria en mi país, en la cual me están atendiendo? Y fíjense que el 50% está diciendo que teme entrar en contacto con el sistema. Vamos a mirar ahora país por país, si quieren, pues yo sé que hay mitos. Yo sé que hay muchos mitos respecto de los sistemas sanitarios europeos, pero nada mejor que cuando lo dicen ellos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de ser yo dañado en mi cuidado de la salud según los países? ¿Sí? Y aquí van a encontrar a Bélgica, Polonia, Francia, Dinamarca, Italia, por eso está la UK, Gran Bretaña, 47%, ¿sí? Estamos mirando la probabilidad de 47%. Grecia, que es la que tiene la mayor, tiene el 83-81% de probabilidad. La gente dice que el contacto con el sistema sanitario podría ocasionarle un daño. O sea, prefiero quedarme enfermo. ¿Sí? Fíjense ustedes, aún en el mejor de los casos, el 19% de la población en el país más seguro supone que el estar en contacto con el sistema de salud podría dañarlo. No por la enfermedad por la cual los voy a visitar. Recuerden que evento adverso no tiene que ver con la enfermedad por la cual los voy a visitar. Esto es percepción de calidad, la misma que ustedes aplican cuando hacen encuestas en sus hospitales, en sus sanatorios, y empiezan a preguntarle a la gente, ¿te atendieron rápido? ¿Y qué es rápido? ¿Y el médico te prestó atención? ¿Y cómo podría yo tener evidencia de que me prestó atención? ¿O el medicamento que te dio, estás seguro que era el más apropiado? ¿Y cómo hacemos? Esto es percepción. Es qué me pasó después de la atención, qué sucedió durante la atención. Hay cosas que pasan mucho en los sanatorios hoy. El tema de la historia clínica informatizada hace que muchas veces en los consultorios los médicos, de frente a su computadora, están de espalda al paciente. Revisen sus consultorios y van a ver cómo el médico está de espalda al paciente. El paciente está puesto en un escritorio, sentadito, y la computadora muchas veces colocada a la comodidad de la gente de sistemas, pegada a una pared, y el médico escribiendo mirando la pared, no mirando al paciente. Obsérvenlo nada más, mírenlo. Ahí, esa pérdida de contacto visual entre el médico y el paciente tiene mucha significación para el paciente. Tiene mucho que ver con que me entendió, me escuchó, prestó atención, pudo decodificar de mis gestos mis temores, que no son cosas que se dicen. Aquí mismo en este sanatorio ha llegado gente que, llegado el momento con una fractura de cadera y llegado el momento en que la ingresaron a una habitación, dijo, por favor que mi marido no entre. Algo había pasado, pero sin embargo en la entrevista clínica no lo pudo decir porque el marido estaba presente. Entonces, ese contacto visual, esa comunicación no verbal ayuda mucho al médico y al paciente a ser comprendido. El paciente entiende cuando alguien le presta atención, y ese prestarle atención a veces no son químicos de alta resolución, herramental de la última tecnología, sino son cuestiones enteramente humanas. Humanas, buen contacto médico-paciente, buena escucha activa. Les sigo más, perdón, yo sé que te molesto, pero percepción directa. Ahora sí les preguntan a los europeos, ¿cuántos de ustedes recibieron un daño estando en contacto con el sistema de salud? ¿Cuántos de ustedes? Y fíjense, ahí dice, un 26% tuvo un daño. 26% tuvo un daño por estar en contacto con el sistema de salud. Es muy grave. ¿Ustedes lo sabían? Estoy segura que si no leyeron este estudio no lo sabían. No es algo que en la medicina se hable, a pesar de que la Academia Nacional de Medicina tiene un hermoso portal desde el año 2006 que se llama errorenmedicina.com y que se utiliza tanto para médicos como enfermeros.
ahí hay que meterse, ahí hay que buscar, hay que leer y hay que enseñar, porque muchos errores son banales, son cotidianos, son negligencias, son cosas permitidas todos los días, porque todos los días las hacemos igual, pero las hacemos mal. Vamos con la siguiente. Fíjense los países según los niveles de denuncia. ¿Denuncia por qué? Porque me lastimaron, porque tuve un evento adverso, porque me salió porque tuve una alergia. Miren, los países más denunciantes son los que están en más oscuro. Y ustedes dicen, pero Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, ¿tienen peores sistemas de salud? Tenemos otra población. Por eso cuando uno habla, pasando digamos cuando nosotros construimos cuadros de mando para las organizaciones y las organizaciones me dicen, yo tengo poca queja, a mí no me pone contenta que vos estés en la posición de Portugal, porque no me dice que tenés mejor salud, me está diciendo que tenés menos denuncia, que no es lo mismo. Es muy importante esa información, esta población más formada, con mejor cultura, más actualizada, eso es bueno, pero para ustedes, sistema de salud, o ustedes que son de prepagos, la gente de ACE que vi por allí hace un ratito, la gente que tiene afiliados con más nivel cultural se enfrentan cotidianamente a más queja, y no es porque sean peores, sino porque tienen otro tipo de cliente. Su cliente es un cliente más quejoso. Su cliente, ustedes saben que estuve en el hospital alemán, también digamos, a mí me tocó vivirlo desde el lado de los hospitales. El cliente es más quejoso. El cliente del sector de medicina prepaga, si lo haces esperar más de 40 minutos, se está quejando. Si el médico no le brindó sus al menos 15 a 20 minutos de atención, se está quejando. Y si se queja 2 veces, está pensando en cambiarse de cobertura. El sistema de medicina prepaga es sumamente sutil, sumamente delicado en esto. En los sanatorios privados, si no nos ocupamos de leer el libro de quejas, las sugerencias y todo lo que la gente dice con una oreja muy grande, más que una boca chiquitita y una oreja muy grande, nos estamos perdiendo de esa información elemental, que es lo que el otro opina de nosotros. Y no se olviden que cuanto más formados están, más se quejan. Si más se quejan, la percepción en la población es de que la institución está trabajando peor. Pero no es cierto. Entonces, nuestros niveles de funcionamiento y adherencia a normas de seguridad del paciente tienen que ser cada vez más altos para que nosotros podamos ir contrarrestando la expectativa cada vez más alta de nuestros clientes más informados y más formados. Entonces, finalmente, un poco para que les queden, qué es lo que la gente opina de quiénes son los responsables de que esto suceda así. En primer lugar, los ministerios de salud, la autoridad sanitaria. En segundo lugar, los hospitales, no están más lejos, ¿sí? 32% a las áreas gubernamentales y organismos rectores. El 27% los médicos, los hospitales, los centros de salud. Al 7% de las aseguradoras por no controlar los prepagos y las obras sociales, por no controlar lo que está sucediendo dentro de sus redes de efectores. Y de allí para abajo podríamos poner autoridades regionales, gobierno nacional, autoridades regionales y otros tipos de asociaciones y ONG que van controlando. Pero fíjense dónde están ustedes parados, en qué lugar de la responsabilidad si fueran europeos. Si fueran argentinos, si yo esta misma cosa la trasladara a Argentina, esta misma estadística, ¿qué diría la gente? ¿A quién le echaría la culpa? ¿A quién? Díganlo en voz alta. Financiadores. A los financiadores, a los médicos. ¿Qué más? El Estado va a estar primero seguro. El Estado está primero seguro, dice Emiliana. No tengo ninguna duda. Bueno, entonces, los financiadores, los médicos, y no estamos tan diferentes esta población bien formada o más formada de los europeos. Tenemos que tomar nosotros el desafío. No podemos seguir haciendo como hace 30 años, 40 años la misma medicina. Hoy pasa, en buena parte, y lo decíamos en el congreso del año pasado, la tecnología médica más costo efectiva y más equitativa que existe son las TICs, no los aparatos de las áreas cerradas. Las TICs, las tecnologías de informática y comunicación que hace que la información de un paciente viaje y pueda ser utilizada de manera rápida en cualquier lugar del país. Esas
son las que aseguran mayor equidad, más que los aparatos. La Organización Mundial de la Salud, sería largo decir, dice que en promedio el 51% de la población es sana, el 38% de la población está en riesgo y el 11% de la población son enfermos. ¿Para quiénes trabaja nuestro sistema de salud? ¿Para quién trabaja nuestro sistema? Para el 11% de nosotros no tenemos sistema de salud, tenemos sistema sanitario. ¿Por qué? Porque atendemos patologías. Un poquito permeable nos estamos pasando para el 38% de estar en riesgo con campañas, con screening, con campañas de vacunación, con una serie de cosas donde nos vamos pasando. Ahora, con la salud y que sigan estando sanos aquellos que nos importan, que son nuestros padres, nuestros hijos, nuestros vecinos, las personas que queremos, no tenemos medidas directas, no tenemos acciones directas. Entonces, cuando nos tenemos que enfrentar a quienes usan la tecnología donde ustedes invierten millones de dólares, todos, los sanatorios, las clínicas, los financiadores, ¿dónde lo invierten? En alta complejidad. ¿Saben qué porcentaje de su población usa alta complejidad? Población país, promedio, Organización Mundial de la Salud, se pueden tener picos. El 1% de la población. No es un negocio del Estado. ¿Está claro? El Estado lo que tiene que hacer es concentrar ese recurso, no distribuirlo, tiene que concentrarlo. El 1% de la población. El otro 99% es con el que tenemos que trabajar más cerca. Entonces, finalmente para cerrar, una más. Para cerrar, desde SADAM creemos que debemos extremar las medidas de calidad. Todo lo que hicimos en calidad está bueno. Mi mensaje es para los ITAES, para los SENAS, para los ITCAM, para las normas ISO, para todos los que estén acreditando algo. En lugar de coleccionar indicadores de producción, por favor, revisen indicadores de seguridad del paciente. Por favor, revisen qué calidad de atención están dándole en el face-to-face, en todos los días al paciente. Eso incide mucho más en su imagen exterior que cualquiera de las otras cosas que ustedes puedan exhibir dentro de sus unidades cerradas, que esperemos no pasar por ellas. La segunda cuestión, los gobiernos a la cabeza de las medidas. Por eso SADAM está apoyando estas normas. Por eso SADAM hizo 4 eventos para trazabilidad de medicamentos y ahora nos metemos con trazabilidad de dispositivos médicos, prótesis, todo lo que quieran poner a funcionar. Porque creemos que es ponernos en la ventana del 38% de los que están en riesgo de recibir un mal tratamiento o en el espacio de aquellos que son sujetos de evento adverso. Y por fin, que las instituciones deban comprometerse. No alcanza con que el Estado ponga una norma, no alcanza con que las sociedades científicas promovamos el uso correcto de las buenas tecnologías, alcanza tener imprescindible que todo el personal que trabaja en salud, médicos, enfermeros, técnicos, escuelas de formación, facultades de medicina, se aboquen y se comprometan en implementar procedimientos, en el caso de los hospitales, de denuncia. La denuncia interna de aquello que estuvo mal hecho, no para echar a nadie, sino simplemente para fortalecer, robustecer el procedimiento que estuvo flojo y fue negligente al dejar pasar un error. Del mismo modo, indicadores para medir y que nos adviertan rápidamente los desvíos. En tercer lugar, investigaciones a través de las historias clínicas. Cuando empiecen a tener historias clínicas van a empezar a hacer estudio retrospectivo, historia clínica y se van a dar con números que ustedes no esperaban encontrarse, respecto de días en más de internación por infecciones que nadie pudo explicar. Como decía Germán de la Llave el año pasado, una jornada que hicimos, el director médico de ACE, el año pasado decía, de todos los pacientes que tengo con medicamentos de alto costo, crónicos o cáncer, el 25% estaban mal los diagnósticos. Hay un compromiso, ahí hay una falta de compromiso, o un compromiso con otras cosas diferentes a las de las que estamos hablando. Entonces les pido, por favor, pasemos nosotros del lado del compromiso. Así que bueno, los invito a Maximiliano, a Vivi.